Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En abril de este año comenzamos con una introducción a la teología sistemática, con el propósito de profundizar en diferentes temas y todo lo que la Biblia dice sobre cada uno de ellos. Hemos abordado hasta el momento 3 temas: los ángeles, y respondimos preguntas como ¿qué son los ángeles?, ¿cuándo fueron creados?, el lugar de los ángeles en el propósito de Dios y nuestra relación con ellos. El segundo tema fue la lucha espiritual, qué debemos de saber los creyentes acerca de Satanás y los demonios. Y en tercer lugar, hablamos sobre la muerte y el estado intermedio. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos y almas cuando morimos? Y algunas preguntas más en esta línea. Y ahora, pues una vez hemos visto de forma práctica lo útil e importante que es saber lo que toda la Biblia nos dice sobre determinados temas, definición sencilla de teología sistemática, vamos a profundizar en el estudio mismo de la teología sistemática y a ver aspectos como desde dónde partimos, nuestro punto de partida. Definiremos también teología sistemática de una manera más amplia de cómo lo hemos hecho hasta ahora y las implicaciones que tiene. Veremos, en tercer lugar, por qué es bueno que los creyentes estudiemos teología. Y en cuarto lugar, qué principios debemos de tener en cuenta para acercarnos a la teología como creyentes. Pues vamos allá y empezamos, como es lógico, con el primero: ¿desde dónde partimos? Y el primer punto es ¿de dónde partimos? Y es importantísimo saber de dónde partimos para abordar un estudio de teología sistemática. En nuestro caso, claramente damos por sentado 2 puntos, es decir, partimos de 2 presuposiciones que son, por un lado, que la Biblia es verdad y como tal es nuestra única y absoluta norma para la verdad. Y en segundo lugar, que el Dios del que habla la Biblia existe y que es quien la Biblia dice que es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Evidentemente, estos 2 puntos de partida están abiertos a ajustes, modificación o confirmación más profunda, sin dejar que estas 2 presuposiciones formen el punto desde el que partimos. Es importante tener esto claro como punto de partida. Y ahora continuamos con nuestro segundo punto, que es la definición de teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Claro que existen diferentes definiciones. Nosotros vamos a coger la definición que plantea Wayne Grudem en su libro de teología sistemática, y que es la siguiente: teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Partimos de la propia definición que habíamos planteado hasta ahora. Teología sistemática es cualquier estudio que responda a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Y esta definición implica que la teología sistemática incluye pues la suma y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre algún tema en concreto y luego llevar a cabo pues
un resumen claro de sus enseñanzas, de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. Con el propósito de entender bien lo que significa y la importancia que tiene, vamos a ver 4 aspectos. La relación que tiene con otras disciplinas de estudio, qué aplicación puede tener para la vida y si existe la teología sistemática, qué significaría teología desorganizada. Y en último lugar, y para finalizar, sería cuáles son las doctrinas que aborda. En primer lugar, pues la relación que tiene la teología sistemática con otras disciplinas de estudio. Por un lado, podríamos encontrar la teología histórica, que es, como dice la propia palabra, el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes épocas han entendido pues los diferentes temas teológicos. Y evidentemente no es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a teología sistemática. Tampoco se trata de teología filosófica, que sería el estudio de temas teológicos, principalmente sin el uso de la Biblia, sino usando pues las herramientas y métodos del razonamiento filosófico y lo que se puede saber en cuanto a Dios al observar el universo. Ni tampoco es apologética, que sería la defensa de la veracidad de la fe cristiana, pues con el propósito de trazar puentes, de tirar muros o de convencer a los que no creen. Y estos 3 enfoques, aunque son temas que vale la pena que como creyentes podamos estudiarlos, sería ir más allá del propósito que tenemos al abordar esta serie. Evidentemente sería imposible no hacer una consideración histórica, filosófica o apologética en algún momento. Debido por un lado a que el estudio histórico pues, nos informa de los principios adquiridos y también de las equivocaciones cometidas por otros al entender la Biblia a lo largo de la historia. En segundo lugar, el estudio filosófico pues, nos ayuda a entender el bien y el mal mediante formas comunes que tienen que ver con nuestra cultura o con otras culturas. Y finalmente, el estudio de la apologética nos ayuda a llegar al punto en que las enseñanzas de la Biblia pues afectan a las objeciones que defienden los que no creen. Pero esos aspectos de estudio no son el enfoque principal de nuestra serie, que más bien lo que vamos a hacer es interactuar directamente con el texto bíblico a fin de entender lo que la Biblia misma nos dice respecto a varios temas teológicos. Por un lado, es importante recordar y ser consciente que estos aspectos de estudio definitivamente contribuyen, pues sí, de una manera positiva a nuestra comprensión de la teología sistemática, al mismo tiempo que saber que la teología histórica, filosófica y la apologética se pueden diferenciar pues claramente del proceso de recoger los diferentes versículos que hablen acerca de un tema y sintetizarlos de forma relevante acerca de lo que dice la Biblia sobre varios temas. Sin olvidar que, aunque los estudios históricos y filosóficos en efecto contribuyen a nuestra comprensión de las cuestiones teológicas, solo la Biblia tiene la autoridad final para definir qué debemos de creer y qué es así realmente. Solamente la Biblia tiene esa autoridad. El siguiente punto sería qué aplicación puede tener para la vida, o si realmente
la teología sistemática debe tener aplicación para nuestra vida. Acabamos de ver la relación que tiene la teología sistemática con otras disciplinas de estudio. Y ahora vamos a abordar nuestro segundo punto, para ayudarnos a tener una mejor comprensión de lo que es teología sistemática, que es la aplicación que puede tener para nuestra vida realmente. Como hemos definido, la teología sistemática se concentra en hacer un resumen de cada doctrina y cómo deberían de entenderla los creyentes a día de hoy. Esto a veces incluirá el uso de términos e incluso conceptos que en sí mismos no fueron usados por ningún autor bíblico de forma individual, pero que son el resultado apropiado de combinar las enseñanzas de dos o más autores bíblicos sobre un tema en particular. Por ejemplo, términos como Trinidad, Encarnación, Deidad de Cristo, por ejemplo, no se hallan en la Biblia, pero constituyen un resumen útil de conceptos bíblicos. Definir la teología sistemática a partir de lo que toda la Biblia nos enseña hoy en día implica que la aplicación a la vida es una parte necesaria del correcto desarrollo de la teología sistemática. Por tanto, es importante ver el valor en términos prácticos en cuanto a nuestra vida cristiana, el valor que tiene la teología sistemática en términos prácticos en cuanto a nuestra vida cristiana, de cada doctrina en concreto que estemos estudiando. En ninguna parte de la Biblia hallamos doctrinas que se estudien por estudiarlas o aisladas de alguna manera de la vida. Los escritores bíblicos en sus enseñanzas siempre incluían aplicaciones para la vida. Por consiguiente, a lo largo de esta serie hemos encontrado elementos que enriquecen nuestra vida como creyentes y que hemos podido profundizar en ello. De hecho, esperamos que a lo largo de la serie y de las sesiones que tenemos por delante podamos seguir hallando elementos que enriquezcan nuestra vida como creyentes y que podamos seguir profundizando en ello. Porque si no crecemos espiritualmente por medio del estudio de la teología, algo erróneo está ocurriendo en algún punto de ese proceso. Y debemos de ser conscientes de esa realidad, porque la idea es poder crecer a partir de ella. Dentro de este primer punto, en cuanto a la definición de teología sistemática y lo que estamos viendo para ayudarnos a una mejor comprensión de la misma y poderla entender mejor, hemos visto primero su relación con otras disciplinas y la importancia de encontrar en el estudio de las diferentes doctrinas aplicación para nuestra vida. En la siguiente sesión vamos a continuar con los dos puntos que faltan para completar este epígrafe, que son si existe la teología sistemática, qué significa de alguna manera teología desorganizada, qué es lo que sería teología no sistemática. Y en cuarto lugar, qué doctrinas se estudian dentro de la teología sistemática. Y haremos un esquema de las diferentes doctrinas que se pueden ver, que se pueden estudiar, que se pueden profundizar dentro de la teología sistemática.